latina también presenta síntomas urinarios, hematuria, edema y oliguria, ¿no? En el siglo XIX, Brick publicó el primer estudio morfológico, ¿no? En estos pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Y en 1929, Noskov describió la asociación entre la glomerulonefritis aguda y la infección de vías respiratorias con el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Un concepto, tenemos que decir que el síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares, ¿no? Se va a caracterizar por la aparición de hematuria, oliguria y daño renal agudo, ¿no? Lo que se manifiesta con disminución abrupta de la tasa de filtrado glomerular y retención de líquido, que a su vez origina edema e hipertensión arterial, pero en algunas ocasiones el edema no es tan característico, al contrario con el síndrome nefrótico, ¿no? Con el síndrome nefrótico, como ya había una hipoproteinemia marcada, ¿no? Ahí sí teníamos más edema, ¿no? Aquí es característico más la hipertensión arterial. Y siempre tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, por lo general, precede a un proceso infeccioso, ya sea de la piel o ya sea de las vías respiratorias, de la garganta, más que todo, ¿no? La hematuria habitualmente va a ser macroscópica, de origen glomerular, con presencia de eritrocitos y cilindros eritrocitarios, ¿no? Característicos de este síndrome, ¿no? La proteinuria es variable, ¿no? Pero de forma excepcional llega a ser de rangos nefróticos, ¿no? El edema se produce ya en rangos nefróticos cuando ya la enfermedad está avanzada como tal, ¿no? El edema se produce por la oliguria y la retención de sodio, secundaria a la disminución súbita de la tasa de filtrado glomerular y no por la hipoalbuminemia, es lo que les decía, ¿no? No tiene que nada que ver la albúmina en este contexto, ¿no? Al contrario con el síndrome nefrótico que sí, mucho que ver la albúmina, ¿no? La hipertensión arterial es secundaria a retención de líquidos, ya que ocasiona un aumento del agua corporal total, ¿no? Ya, bueno, tenemos que hacer unas diferencias entre la hematuria que tiene que ver glomerular, que tiene que ver con el síndrome nefrótico, y la urológica, ¿no? Porque muchas veces hay confusiones en esto, ¿no? En realidad las urológicas, por decirlo así, son de vías urinarias como tal, vías urinarias inferiores, digamos así, pueden ser de uretra, pueden ser de vejiga, ¿no? Ya, entonces el color de la orina de la causa glomerular puede ser de rojo oscuro a rojo marrón. En cambio, la urológica es un rojo brillante, ¿no? No van a presentar coágulos, ¿no? En la urológica sí. Proteinuria sí en la glomerular, urológica, en las urológicas no vamos a tener proteinuria, ¿no? Porque no hay daño renal como tal, ¿no? La morfología de los hematíes, la glomerular dismórficos, la urológico isomórficos, ¿no? Si hay hipertensión en la glomerular, si hay edema en la de origen glomerular, en la urológica no, disuria, más que todo en la urológica, ¿no? Función renal en la glomerular va a estar reducida, en la urológica va a estar normal, ¿no? Antecedentes de infección respiratoria sí, y un ras cutáneo sí, en cambio neurológica no. Esto es importante, ¿no? El antecedente de la infección respiratoria o en infección de la piel, ¿no? Eso es importante. Eh, Se dice que en cuanto a epidemiología, ¿no? El número de ingresos por glomerulonefritis, ¿no? Entre los años 60 y 70, ¿no? Eran de 31 por año y 10 entre los 79 y 88. En países con vías de desarrollo, ¿no? Como consecuencia de muchos factores como la pobreza, las condiciones higiénicas, las viviendas deficientes, ¿no? Y la inaccesibilidad al tratamiento, la incidencia va a ser mucho más alta, ¿no? Pero se desconoce en estadística, ¿no? La complicación más frecuente entre niños, ¿no? Es la infección
estreptocócica, ¿no? Que va a tener un porcentaje de 5 a 10%, ya, perdón, de 2 a 12 años, pero en las grandes series del 5 al 10% de los pacientes son mayores de 40 y 5% en menores de 2 años, ¿no? Entonces, entre las causas, bueno, vamos a tener el estreptococo, ¿no? Existe preponderancia de la afectación en los hombres, ¿no? En la etiología, esto es importante, ¿no? Esto aquí va dentro del examen, ¿no? En la mayoría de los casos, la glomerulonefritis postinfecciosa es secundaria a infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? La mayoría de veces, ¿no? Porque también tenemos otras causas que pudieran provocar glomerulonefritis, ¿no? Este aquí es el llamado estreptococo, este aquí es el llamado estreptococo dorado, ¿no? Ya, sin embargo, existen otras bacterias, virus, parásitos que pudieran causarlo, ¿no? Dentro del grupo de estreptococos, bueno, van a haber cepas, ¿no? Que son las llamadas cepas nefritogénicas, ¿no? Y hay cepas faringias y cepas de infección cutánea. Bueno, entre las cepas faringias vamos a tener el 1, el 2, 4, 12 y 8. Y en las infecciones cutáneas son las cepas de 49, 55, 57 y 60, ¿no? Por lo general, la nefritis ocurre en casos esporádicos, ¿no? Pero hay brotes epidémicos, sobre todo en condiciones rurales, ¿no? O en condiciones higiénicas pobres, ¿no? Otras condiciones va a ser la desnutrición, la anemia y la parasitosis. Bueno, los gérmenes que pueden producir síndrome nefrótico, bueno, ya vimos el estreptococo beta hemolítico, el estafilococo, ¿no? Aquí tenemos que saber que el estafilococo, bueno, el estafilococo aureus, sobre todo, que es el que más preponderancia tiene, ¿no? Ya es el que más, digámoslo así, es el que más frecuentemente se encuentran en procesos infecciosos, ¿no? Tenemos que saber, bueno, que afecta corazón, pudiendo provocar una endocarditis, acceso, ¿no? Endarteritis, ¿no? Y también va a producir síndrome nefrótico, ¿no? El neumococo, la salmonela, la brucela, y ojo con los virus, ¿no? Hepatitis B, Epstein-Barr, ¿no? El Epstein-Barr produce, bueno, un número de, de, de afectaciones, ¿no? Produce un sinnúmero de afectaciones a nivel cerebral, ¿no? A nivel cardíaco, ¿no? La varicela, citomegalovirus, la rubiola, ¿no? Los parásitos, malaria, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Ya que hay aumento de casos de malaria en estos momentos, ¿no? Toxoplasma, riquecias y hongos, ¿no? Bueno, la cabeza, la candidiasis, ¿no? Bueno, las cepas nefritogénicas producen proteínas catiónicas, ¿no? Identificadas en los tejidos renales de pacientes con glomerulonefritis, ¿no? Como consecuencia de su carga eléctrica, estas proteínas se depositan en el glomérulo, ¿no? Ya, y dan al lugar a la formación de complejos inmunes, ¿no? Además de los complejos inmunes circulantes formados por la unión de inmunoglobulinas con otros antígenos. Estos complejos circulantes es posible encontrarlos durante la primera semana de la enfermedad, ¿no? Y están en relación con la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y bueno, de ahí su importancia a la hora de hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos que el 90% de las glomerulonefritis van a producir reducción de niveles séricos de complemento, ¿no? Ya que después del depósito en la membrana basal, estos inmunocomplejos se van a activar y activan a su vez la cascada inflamatoria, ¿no? Y en un inicio van a ser mediadas por la interleuquina 1 con activación de linfocitos T y interleuquina 2, ¿no? Ya. Todas estas alteraciones reducen el calibre de los capilares glomerulares, ¿no? Disminuyen la superficie de filtración, lo que conlleva a la reducción de la filtración glomerular, ¿no? Esta disminución va a ser compensada, ¿no? Porque hay una disminución del calibre, ya, acá, bueno, ya les voy a enseñar la imagen, ¿no? Hay una disminución del calibre, ya, y al tener una disminución del calibre como consecuencia o como compensación, lo que vamos a tener un aumento de la presión de ultrafiltración, ¿no? Ya,
que va a ocurrir porque la presión oncótica tiende a disminuir, ¿no? Con disminución subsecuente de la fracción excretada de sodio. Tanto la reabsorción de sodio como de agua va a hacer que se expanda el volumen de líquido, ¿no? Expresamente en el volumen circulante efectivo. Como consecuencia, vamos a tener la hipertensión arterial, ¿no? Bueno, aquí tenemos los depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Esto aquí hace que el calibre glomerular disminuya, ¿no? Y hace que a su vez aumente las presiones, ¿no? Ya lo cual va a producir como consecuencia la hipertensión, ¿no? Tenemos que en la glomerulonefritis estreptocócica, la lesión característica es la glomerulonefritis proliferativa intracapilar difusa exudativa, ¿no? Y en inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos IgG y con menor frecuencia IgM y complemento G, ¿no? Estos depósitos se van a observar con patrón granular, ya en membranas basales y con menor frecuencia en el monsanguio, ¿no? Histológicamente se observan glomérulos con intensa proliferación mesangial y exudación, ¿no? Durante la misma fase, mediante microscopía, se pueden observar segmentos glomerulares con depósitos en forma de joroba. Ya. Las causas más comunes del síndrome nefrótico, bueno, vamos a tenerlas con complejo sérico disminuido, complemento sérico disminuido, perdón, y con complemento sérico normal. Las enfermedades de complemento sérico disminuido, tenemos enfermedades sistémicas, enfermedades renales como tal en las enfermedades sistémicas, algunas enfermedades del tejido conectivo, lupus, endocarditis, no los accesos, ya en las enfermedades renales, la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1, tipo 2, ya en las enfermedades con complemento sérico normal, en el síndrome nefrótico con complemento sérico normal, tenemos las enfermedades sistémicas, la poliarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, síndrome de Gupas-Turner, ¿no? Y en las enfermedades renales tenemos la nefropatía por depósitos o por inmunoglobulina A. En cuanto al interrogatorio, el síndrome nefrítico se presenta con oliguria de inicio rápido, ganancia de peso, edema generalizado, con desarrollo en unos pocos días, ¿no? Y hematuria que se manifiesta como una orina color rojo café, ¿no? O como bebida de cola, ¿no? Nunca se van a ver coágulos sanguíneos, ¿no? Y esto es lo característico del síndrome nefrítico, ¿no? Ya tenemos que tener en cuenta que como antecedentes siempre va a haber una infección previa, por lo general faringitis o impétigo, ¿ya? Y podrán haber síntomas constitucionales, ¿no? Como pérdida de peso, fiebre, mialgias, artalgias, ¿no? Que se van a relacionar con vasculitis, ¿no? Ya, los exantemas cutáneos que pueden acompañar a la vasculitis y al lupus eritematoso. Tenemos síntomas de las vías respiratorias, congestión nasal, congestión sinusal, congestión o infección sinusal o ambas, ¿no? Pudiera haber sordera, hemoptisis, ¿no? Que van a sugerir una granulomatosis de Wegener. Un síntomas urémicos ya cuando la enfermedad está en un estadio un poco más avanzado. Ya. Debe explorarse para descartar sobrecarga de volumen. El edema periférico es usual, pero menos grave que el observado en el síndrome nefrótico, lo que les comentaba. La hipertensión es invariable, ¿no? Puede desarrollarse de pulmón, que va a ser, bueno, combinación de hipertensión y sobrecarga de volumen que va a ocurrir en este contexto, ¿no? Y es común que se eleve la presión venosa yugular. Ya, tenemos exantemas cutáneos, las hemorragias en astillas e infartos de los pliegues cutáneos, ¿no? Que si bien es cierto, esto de aquí tenemos que pensarlo cuando tenemos una endocarditis de por medio, ¿no? Que no es característico de tales enfermedades, ¿no? O sea, se presentan en tales enfermedades, ¿no? Tenemos tenemos que pudieran presentarse en endocarditis de tipos infecciosas, ¿no? Que son los llamados, que es el llamado signo o los puntos de Wegener, ¿no? Tenemos que
que pensarlo, pero no es 100% patognomónico, o sea, no es patognomónico de esta enfermedad, ¿no? Tenemos que la enfermedad eh, eh, pudiera presentar como cosa nasal, dolor sinusal a la palpación, derrame del oído medio, ¿no? Los ojos para determinar la presencia de hemorragia subconjuntival y vasculitis retiniana, ¿no? Palpitaciones pulmonares y roces plurales para descartar de que no se esté provocando un edema agudo de pulmón y déficit neurológico que pudiera presentarse sobre todo en los pacientes que desarrollen vasculitis, ¿no? Ya, bueno, la presentación clínica típica es hematuria, hipertensión arterial y oliguria, ¿no? Bueno, todo esto con deterioro de la función renal, ¿no? Tenemos que el intervalo entre la infección y la nefritis va a ser de 2 a 3 semanas, ¿no? En que van a seguir una faringoamigdalitis y un mes en los que cuando se tiene una piodermitis de por medio, ¿no? La evolución generalmente es benigna, difícilmente evoluciona a la cronicidad que constituye un síndrome que se resuelve de forma transitoria, ¿no? Dejando inmunidad, siendo raro otro episodio, ¿no? La presencia de componentes del síndrome nefrítico en ausencia de datos de enfermedad sistémica ya, y en relación con una infección previa a las conocidas como posibles causantes, sugiere el diagnóstico, ¿no? Datos que apoyan el diagnóstico es el C3 disminuido, ¿no? Lo cual se observa en el 90% de los pacientes, ¿no? Y que se recupera en las 4 semanas, ¿no? La persistencia de microhematuria durante meses no invalida el diagnóstico, ya que esta puede durar hasta casi más de un año. Por el contrario, la proteinuria desaparece antes, ¿no? Las erectoricinas se van a encontrar elevadas en el 60 al 80% de los pacientes durante los primeros 10 días y persisten hasta 4 a 6 semanas. Ya, bueno, los parámetros a estudiar en el síndrome nefrítico, bueno, una biometría hemática completa, PCR, velocidad de sedimentación globular, ¿no? Función renal, función hepática, siempre se pide complementos, C3 y C4, ¿no? Los anticuerpos anti-DNA, anti-MB, ¿no? Las antirretroviricinas, crioglobulinas, tenemos que descartar hepatitis de tipo B y de tipo C, VIH, realizar cultivos, ¿no? Para saber qué proceso, si es que hay algún proceso infeccioso de por medio, ¿no? Y siempre en toda patología que afecte la parte del riñón tenemos que hacer una imagen, ¿no? El síndrome nefrítico según el C3 y el C4, tenemos que el síndrome nefrítico con C3 y C4 bajos, tenemos que pensar en un lupus, en una crioglobulinemia, en una endocarditis bacteriana o en una nefritis de Schunck o en una glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1, ¿no? Si tenemos C3 bajo y C4 normal, puede ser posherpetocócica o una membrana proliferativa tipo 2, ¿no? Con C3 y C4 normales pueden ser sistémicas, la poliarteritis nodosa, la vasculitis, la granulomatosis de Wegener, ya, las vasculitis, las púrpuras de Enoch-Schönlein, ¿no? Las locales, que pueden ser las glomerulonefritis por depósito, ¿no? La rápidamente progresiva y las pausi-inmunes, ¿no? El tratamiento, el tratamiento va a ser de soporte, ¿no? Y va encaminado siempre a prevenir las complicaciones, ¿no? Sobre todo las de retención hídrica, ¿no? La restricción de agua y sal es suficiente en algunos casos, ¿no? Pero es probable que en algunas ocasiones requieran diuréticos. En la minoría de los casos, dicho tratamiento no es suficiente y se requiere terapia de reemplazo renal, ¿no? Hasta que la función renal mejore, ¿no? Los pacientes recuperan la diuresis de 7 a 10 días, ¿no? De iniciado el cuadro, no hay evidencia que el uso de antibióticos para tratar el foco primario prevenga la aparición de glomerulonefritis, ¿no? Y el pronóstico a largo plazo generalmente es bueno y solo un pequeño porcentaje de los pacientes persiste con proteinuria e hipertensión después del evento primario. Bueno, vamos con infección de vías urinarias. Si están viendo las diapositivas. Sí, Rubén.
Eh, Vamos a ver infección de vías urinarias, ¿no? Bueno, eh, tenemos que saber antes de... Vamos a ver. Bueno, tenemos que saber que eh, cuando tenemos un proceso infeccioso, bueno, tenemos que tratarlo rápidamente, ¿no? Tenemos que tratarlo rápidamente si es que hay un, un proceso infeccioso, ya sea no solamente de vías urinarias, ¿no? Puede ser de origen respiratorio, de origen del sistema nervioso, de piel y partes blandas, intraabdominal, ¿no? Tenemos que diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Diagnosticar y tratarlo. Peor aún si el paciente ingresa con síntomas o en el contexto de un shock, ¿no? De un shock séptico. Tenemos que tratarlo rápidamente, ya que si nosotros tardamos el inicio del antibiótico, ¿no? Aumenta la mortalidad, ¿no? Tenemos que por cada hora de demorarnos en el inicio del tratamiento antibiótico, va a aumentar el 17% la mortalidad. Y esto, bueno, está desde el 2006, ¿no? Eh, por eso es que se hace cuando tenemos un paciente séptico que te llega a la emergencia, ¿no? Y bueno, y te llega hipotenso, te llega chocado, bueno, se expande con líquidos, se inicia soporte vasopresor, ¿no? Se toma cultivos y en ese mismo momento eh, se está instaurando el inicio del antibiótico, ¿no? Se está instaurando el inicio del antibiótico, pero previo a esto, nosotros tenemos que hacer el análisis de qué tipo de antibiótico vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar, ¿por qué razón? Porque, bueno, una cosa es que demos un antibiótico, ¿no? Pero otra cosa es que si el antibiótico es el adecuado o no es el adecuado, ¿no? Imagínense que si el antibiótico es el adecuado, llega a tener una tasa de supervivencia de cerca del 60% un paciente que es grave. Pero si el antibiótico es inadecuado, o sea, no es el antibiótico adecuado, quizás te llegue un paciente con antecedentes de ser diabético, con misma infección de vías urinarias, pero ya a repetición, que ha tomado múltiples fármacos, ¿no? Que quizás no cumple el tratamiento completo, 2, 3 días, y ya como se siente bien, deja de tomar el tratamiento antibiótico, ¿no? Esto genera resistencia a la larga, ¿no? Y hay que recordar que cerca del 60 al 70% de los gérmenes que causan infección de vías urinarias, bueno, la mayoría de infecciones de vías urinarias son causadas por gram negativo, ¿no? Entre ellas a la cabeza la Escherichia coli, ¿no? Pero tenemos que saber que hay resistencia de la Escherichia coli, ¿no? Tenemos que saber que hay gérmenes productores de BLE de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Eh, y para eso, bueno, tenemos que hacer un análisis completo del paciente, preguntarle al paciente, dice que el paciente te llega en shock, obviamente, no le vas a preguntar a él, preguntarle al familiar si ha tenido recurrencias, ¿no? Y dar un antibiótico adecuado a esto, ¿no? Sobre todo si es que el paciente ha estado ingresado, no ha estado ingresado en un centro hospitalario, si es que el paciente hace hemodiálisis, no hace hemodiálisis, si el paciente toma corticoides, no toma corticoides, si es un monodeprimido. Todo esto tenemos que analizar hasta en el momento de iniciar el antibiótico. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos un tratamiento antibiótico adecuado, ¿ya?
o sea, damos un tratamiento inadecuado, o sea, que no es el que es para esa patología, ¿no? Las posibilidades de supervivencia llegan a estar hasta el 25%, ¿no? Ya, entonces, y esto solo hablando de gérmenes de la comunidad, ya que digamos que son los que no tienen alta tasa de resistencia, ¿no? Pero si tenemos un paciente con un germen intrahospitalariamente y es inadecuado, o sea, si es el adecuado y tenemos un germen multiresistente, una infección por germen multiresistente, si es el adecuado y un multiresistente, las tasas de supervivencia disminuyen, ¿no? 40%, 35%, pero si es el inadecuado, las tasas de supervivencia van a estar en 0, 5%, ¿no? Entonces, analizar todo esto, ¿no? Analizar todo esto. Tenemos, como siempre yo les digo, tenemos que analizar si es que estamos en hospital, no solo tenemos que saber eh, eh, qué es lo que vamos a hacer con el paciente, ¿no? Sino tenemos que saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y una de las cosas es saber qué tipo de gérmenes son más frecuentes en el hospital donde estás, porque el germen que es más frecuente en el hospital donde recibimos la práctica, que es el de los cebos, no es el mismo que el Hospital Guayaquil, no es el mismo que el Hospital NASA, ¿no? Ya, eso tenemos que saberlo, ¿no? Porque de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente, el que vimos, ¿no? El de shock hipovolémico, ¿no? El del shock hipovolémico, los que van a exponer este caso el día sábado. Por ejemplo, este paciente, si llegara, ahorita en el momento del ingreso, eh, tenía antibióticos solo de manera profilaxis, ¿no? Que es hasta ahí donde ustedes lo vieron, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que pasó con el paciente, no? Luego el paciente comenzó a hacer fiebre, ¿no? Luego el paciente comenzó a hacer fiebre, ¿no? Quizás sea porque tuvo en la tercera, cuarta cirugía, no recuerdo bien, ya el día de mañana que voy al hospital, lo reviso de nuevo, comenzó a hacer fiebre, ¿no? Comenzó a hacer fiebre, ¿no? Y bueno, no era por la parte abdominal, porque la parte abdominal fue a cirugía y, y, y se le no, y se corrigió el daño que tenía, ¿no? Aparte de la parte abdominal, tenía un proceso infeccioso a nivel pulmonar, ¿no? Bueno, nuestros gérmenes más comunes son la Pseudomonas, las KP6 y el Acinetobacter, ¿no? Pero teníamos que ver algo, que justo en ese momento hubo un brote de Serratia, ¿no? Ya, quizás la causa de esto que estaba ocurriendo sea la Serratia y más no un germen común. Entonces teníamos que, esa ampicilina sulfatan ya no era suficiente, ¿no? Porque teníamos que cubrir cualquiera de estos tres gérmenes, ¿no? Bueno, iniciamos con un carbapenémico y el paciente a las 24 horas mejoró, bajó la fiebre, bajó la taquicardia, ya el vasopresor se lo quitó, ¿no? Pero porque sabemos que gérmenes son más comunes en la enfermedad, ¿no? Pero si no lo sabemos, quizás el siguiente antibiótico que le hubiéramos puesto sería una cefalosporina de tercera generación y sola, ¿no? Y bueno, la mortalidad a corto tiempo en un germen extrahospitalario es poca, ¿no? Es bastante, perdón. O sea, la supervivencia es poca, ¿no? Entonces, hay que saber eso, ¿no? Saber qué antibiótico dar y cuándo darlo, ¿no? Saber qué antibiótico dar, cuándo darlo y saber los efectos adversos de todos ellos, ¿no? ¿Ya? Bueno, porque un uso de antibióticos adecuados tiene su impacto clínico, ¿no? Si son administrados correctamente, ¿no? Si administran correctamente un antibiótico, tenemos que hacer el estudio del paciente. Todo lo que les dije anteriormente, ¿no? Eso es una administración correcta de antibióticos, porque cualquiera puede recetar ciprofloxacina, cualquiera puede recetar sulfa,
para una infección de vías urinarias. Pero, ¿por qué lo hacemos? Es diferente, ¿no? Saber qué antibióticos tienen su dosis de carga, ya saber qué antibióticos se pudieran utilizar en infusión prolongada, saber qué antibióticos se pudieran utilizar en infusión continua, ¿no? Y cuándo utilizarlos, ¿no? Ya, el decalamiento, ¿no? El decalamiento del tratamiento antibiótico, por ejemplo, a este mismo paciente que lo vamos a ver el día sábado, ¿no? Pusimos un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Pusimos un antibiótico de amplio espectro, pero quizás ya luego hicimos los cultivos, le hicimos todos los cultivos, no secreción bronquial, hicimos hemocultivos, cambiamos todos los dispositivos y por decirlo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Habíamos cubierto amplio espectro, habíamos tratado de cubrir, de hacer una cobertura más para Pseudomonas, dirigido para allá, porque es lo que más frecuentemente tenemos todavía, no para KPC, pero sí nos manteníamos expectantes porque no teníamos algo que nos indique eso, o sea, un cultivo que nos indique eso, porque eso también es importante, ¿no? Cuando tenemos multiresistentes tipo KPC, tipo Acinetobacter, tipo Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, tenemos que tener algo que nos respalde el inicio de estos antibióticos, porque son antibióticos en realidad restringidos, ¿no? Y pues bueno, y si quedamos a lo que pensábamos, ¿no? Por decírtelo, no sale la serratia, ¿no? Esa serratia que teníamos, el brote era una multisensible, ¿no? O sea, sensible, pero con resistencia a ampicilina sulbactam, que lo tenía al paciente, que era lo que tenía el paciente, pero sensible para cefalosporinas de tercera generación, sensible para cefalosporinas de cuarta generación, sensible para micacina, sí resistente a ciprofloxacina, ¿no? Bueno, pudiéramos disminuir el antibiótico, ¿no? Y quitar el carbapenémico, ¿no? Quitar el carbapenémico, ¿no? Son mucho más amplio espectro, ya tenemos un antibiótico, un tratamiento antibiótico dirigido para allá, ¿no? Lo cual a la larga quizás no lo vemos en ese momento, pero va a disminuir la resistencia a los antibióticos. ¿Ya? Y bueno, y administrados de forma temprana, ¿ya? Administrados siempre de forma temprana. Siempre cuando tenemos un paciente séptico, ¿qué es lo que se hace, no? Cuando tenemos un paciente séptico, te llega la emergencia, diagnostica la sepsis, ¿no? Todo lo que, eh, toda la historia clínica que le haces, ¿no? Los exámenes de laboratorio que luego le pides, haces un diagnóstico de sepsis, ¿no? Pasas volumen, si es que necesita alguna imagen, la haces, ¿no? Ya, pero en ese momento que estás tomando los hemocultivos, estás pasando antibióticos, ¿no? Lo cual va a hacer que disminuya la mortalidad. Y siempre en un espectro adecuado, siempre en un espectro adecuado, ¿no? Porque muchas veces es mejor sobrepasarnos en el espectro y luego declaramos, ¿ya? Pero para saber, para poder decalar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una buena muestra de hemocultivos, tomar una buena muestra de hemocultivos, tomar una buena muestra de secreción bronquial, si es que el paciente tiene neumonía, tomar un correcto cultivo de orina, ¿no? Ya para luego decalarlo, ¿no? Ya, y salvar el antibiótico que lo habíamos iniciado desde el inicio, ¿no? Ya, lo cual va a hacer que disminuya la mortalidad. Entonces, todo esto es un círculo, ¿no? Que siempre se debe de mantener. Disminución de la mortalidad, lo cual hay un impacto clínico y disminuye la resistencia, ¿no? Con esto estamos salvando los antibióticos, ¿no? Ya, bueno, administrados de adecuada, bueno, lo que hablamos de carga, ya tenemos que hay antibióticos que son concentración dependientes, ¿no? Que no hacen su efecto hasta que alcanzan una concentración, por eso es que se les da una carga, ¿no? Eh, hay series en las cuales ah, se evaluó las concentraciones de los antibióticos en sangre, los antibióticos que debían de recibir carga, ¿no? Ya, eh, bueno, una serie se utilizó dosis habituales, ¿no? Por decírtelo, un antibiótico que se debe utilizar de carga es la vancomicina, ¿no? Hay dosis de carga que es de 25 a 30 miligramos por gramo de peso
y la dosis de mantenimiento que es de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Ya, entonces, es lo que se vio, que en los que se utilizaban las dosis habituales de 15 a 20 miligramos, por decirte lo de la vancomicina, se demoraban hasta 72 horas en alcanzar una concentración adecuada de antibiótico. Imagínate, es como si que estuviera 3 días sin antibiótico, ¿no? Y bueno, la mortalidad aumenta, ¿no? La mortalidad está aumentada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber qué antibióticos son los que se dan de carga, ¿no? Ya, y saber cómo dar la carga, ¿no? Carga se la da en ese momento, 15, 20, 25, 30 miligramos, por hablarte de vancomicina, y luego de 1 hora se da la siguiente dosis. Y a partir de esa segunda dosis, es que comienzas a contar el tiempo para la siguiente dosis que le tienes que dar, ¿ya? Saber cuándo dar mayor dosis. No, chicos, no puedo seguirles dando clase ahorita, ¿no? Eh, Nos vemos el día sábado. El día sábado nos conectamos temprano para tratar de terminar de ver esto y trataremos de ver la mayor cantidad de los casos posibles, ¿no? Tienen que hacer unas preguntas, ¿no? Las preguntas van a ser hasta, ya les digo hasta qué tema, porque nos falta ver infecciones urinarias, nos falta ver enfermedades y otros 2 temas más, ¿no? Les voy a decir hasta qué tema movemos y hasta ahí va a ser el examen, ¿no? Listo, doctor. ¿Tienen algo de preguntar sobre lo de los casos del día sábado? No. Alguien me escribió un correo, no sé si era de este grupo. Sí, sí, Me doctor, yo le escribí un correo. mandaste un correo. Sí, era explicándole por qué no pude asistir a Ya, ¿qué grupo pertenecías? al subgrupo 3, doctor. Remontar el juego ¿Qué tema vieron ellos? para corregir los errores de Central Córdoba. ¿Perdón? Pero un ferroviario muy impreciso. Sí. En el primero hay un error en Christopher Toselli, el intento de salida larga. En el segundo, lo propio con Alan Barrio Nuevo. Y en el tercero, el error es la no cobertura de Jonás Acevedo al profundizar. Tipo, estoy hablando con la compañera. Pereira divide. A buscar venía Ríos. Lozano que marcó. Torres que pivoteó. Ríos que toca. Anticipa Krupski. Martínez que viene. Quinta. Expeditivo hasta la mitad. Se compromete. Hola. Se hace permanentemente. En esta quedó mal para un patronito. Y atención que va Metili. Viene el zurdo. Fuera Torres. Metili la lleva para la derecha. Alejandro, apaga. Sí, estoy dando clase, ya mismo, ya. Ya, ya. Ya. ¿Qué, qué tema siempre les tocó al grupo 3?
Nosotros tenemos al paciente de 74 años que cursaba con insuficiencia cardíaca congestiva. Ya. Eh, ¿cuándo puedes ir? Porque tenemos que hacer la evolución del paciente para que tú hagas la evolución del paciente y te agregues nuevamente a tu grupo. No sé si podrá ser el próximo sábado. Eso cuando El domingo yo estoy de guardia. El domingo estoy de guardia y ahí estoy de guardia. Y ahí estoy de guardia el viernes. Cualquiera de esos 2 días puede ser. ¿Este domingo? Este domingo estoy de guardia, sí. Este domingo. Ya, doctor. Este domingo, bueno, estoy dando oportunidad porque lo ideal, los que no fueron, no tienen, ¿cómo exponer? Porque no fueron a hablar los casos. ¿Sí? Es así. Listo, doctor. Ya, me avisas cuándo, le avisas a tu compañero, al que está a cargo del grupo, y me avisas cuándo vas para esperarte, ¿no? Porque no puedes estar en el hospital sin alguien que los esté vigilando, ¿no? Listo, doctor. Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día sábado. Gracias.